Muy buenos días tengan todos. Sean bienvenidos a nuestro servicio de adoración de este día. Hoy estamos celebrando el tercer domingo después de Pentecostés y vamos a iniciar, como iniciamos todas las cosas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estimados hermanos en Cristo, nuestro Señor nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero la verdad es que hemos pecado, y si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Guardemos ahora un momento de silencio para confesar nuestros pecados a Dios y reflexionar sobre ellos. Confesemos ahora nuestros pecados a Dios nuestro Padre. Padre misericordioso, confieso que por naturaleza soy pecador. He pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo malo que he hecho y por lo bueno que he dejado de hacer. Con toda justicia merezco tu castigo en esta vida y después, pero siento mis pecados y confiando en tu Hijo Jesucristo te ruego, ten piedad de mí, que soy pecador. Señor, ten piedad de nosotros.
nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ahora, Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros, y por causa de los sufrimientos, muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo, nos perdona todos nuestros pecados. En vista de la confesión que han hecho, yo como ministro de la Iglesia de Jesucristo, les anuncio la gracia y el perdón de Dios, y en el lugar del Señor Jesucristo, y por mandato de Él, les perdono todos sus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. En la paz que viene del perdón, alabemos al Señor. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Y también contigo. Oremos. Oh Dios, fuente y origen de toda bondad, concede a tus humildes siervos que mediante tu santa inspiración meditemos en lo justo y guiados por ti lo realicemos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora las lecturas bíblicas para este día. La primera lectura, la lectura del Antiguo Testamento, la encontramos en Oseas capítulo 5, los versículos 15 al capítulo 6, versículo 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvaos a Jehová.
porque Él arrebató y nos cuidará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo para este día es el Salmo 119, la parte 3 de este salmo. Vamos a dar lectura de manera antifonal. Dice así: Haz bien a tu siervo, que viva, y guarde tu palabra, abre mis ojos y miraré. las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, No encubras de mí tus mandamientos, quebrantada está mi alma de desear. tus juicios en todo tiempo, Reprendiste a los soberbios, los malditos. que se desvían de tus mandamientos, Aparta de mí el oprobio y el menosprecio. porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias. y mis consejeros. La segunda lectura, la lectura de la epístola, la encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 4, los versículos 18 al 25. Romanos capítulo 4, 18 al 25. Dice así la palabra de nuestro Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos ahora el aleluya. El Santo Evangelio para este día lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, los versículos 9 al 13. San Mateo, capítulo 9, los versículos 9 al 13. Y dice así el Evangelio de nuestro Señor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.
Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Confesemos ahora lo que creemos leyendo el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Cantemos ahora nuestro siguiente himno, que es el himno Bellas Palabras. Cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, Bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son. bellas palabras de vida. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estimados hermanos en Cristo, tal vez a muchos de nosotros nos tocó en la época donde no había GPS en los celulares, donde para poder llegar a un lugar necesitabas o conocer el lugar o comprar un mapa para que pudieras llegar hasta ese lugar, ¿verdad? Y muchas veces escuchábamos a alguien o sabíamos de alguien que sabía bien la ruta y a veces le decíamos, tú guíame. Y a veces incluso nos llegaba a acompañar y él iba delante de nosotros y nos iba enseñando el camino. Y tratábamos de seguirlo en cada momento para que no nos perdiéramos. Tratábamos de ver en dónde estaba para que no nos quedáramos muy atrás y pudiéramos llegar a nuestro destino, a donde queríamos llegar. Y siempre, yo recuerdo que a veces nos decían, síguelo, que no se te pierda para que nosotros no nos perdamos también.
El día de hoy queremos hablar un poquito acerca del llamamiento de Mateo, pero todo lo que implica también ese llamamiento, lo que implica que nosotros también hayamos sido llamados por nuestro Señor y que si nosotros le seguimos, nosotros podemos llegar a donde es el destino que quiere para nosotros. Pero les invito a que leamos el texto para nuestra meditación, el cual se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, los versículos 9 al 13. Dice así el Evangelio de nuestro Señor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Como ya dijimos, el tema para nuestra meditación de este día es síguelo. Pero ¿por qué queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo? Primeramente, porque nosotros estamos enfermos. Y finalizando, porque Él es el único que nos puede librar. Nuestro texto empieza hablando sobre que nuestro Señor Jesucristo se encuentra con Mateo y simplemente le dice: «Sígame, sígueme». Lo importante cuando hablamos del llamado de Mateo es que es un poquito diferente a cuando llamó a los otros discípulos. Porque en esta ocasión, cuando llama a Mateo, es una persona diferente a los otros discípulos. ¿Por qué diferente? Por el trabajo que él tenía. Él era un recaudador de impuestos. Él estaba trabajando para Roma, pidiendo el dinero de los judíos, de sus hermanos los judíos, para llevarlo y hacer los pagos de tributo. Para muchos esto era contado como una especie de traición. Era un trabajo que no era bien visto para los judíos. Los otros discípulos eran pescadores que, a pesar de que sea un empleo sencillo, no en cuanto a la cantidad de trabajo, sino un trabajo como cualquier otro, un trabajo honrado. Este trabajo no era mal visto, pero el de Mateo sí. Sin embargo, todavía Jesús pasa por donde está él y le dice: «Sígueme». ¿Cuál es la respuesta de Mateo? No fue como otras personas cuando los llamó nuestro Señor Jesucristo, que dijeron: «Permíteme hacer esto», o «Déjame pensarlo», «Permíteme hacer lo otro», sino que simplemente se levantó y lo siguió. No puso excusas, dejó todo, dejó su medio de vida, dejó su trabajo y siguió a nuestro Señor Jesucristo. Y todavía más, cuando Él sigue a nuestro Señor Jesucristo, ve como que este llamado fue algo tan importante que van a comer a su casa. Y no solo eso, sino que Mateo invita a todos sus amigos, a los que se podían juntar con él por su trabajo. ¿Quiénes eran? Recaudadores de impuestos, pecadores, personas no bien vistas por la sociedad. Entonces, estos pecadores se juntan a la mesa con Jesús. Y Jesús no dice otra cosa, no dice o se opone a hablar con ellos. Simplemente Él está sentado, se juntan los demás y Él le sigue con ellos. No le importa las críticas. No le importa el qué dirán porque Él esté sentado con los pecadores, con los recaudadores de impuestos.
No le importa que Él esté a la mesa de un publicano, de un recaudador de impuestos. Lo que le importa a nuestro Señor es su misión, lo que Él ha venido a hacer, que más adelante lo va a decir a los fariseos. Entonces, podemos aplicarlo hacia nosotros y decir, ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué es que venimos a la iglesia? ¿Por qué seguimos a Jesús? Cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros nos deseamos escuchar la palabra de Dios, cuando Cristo nos ha llamado a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, y queremos tomar tiempo para meditar la palabra de Dios, para escuchar su mensaje en la iglesia, para leerlo en nuestra casa, pues nosotros somos mal vistos. Y nuestros amigos, nuestros familiares a veces nos dicen que nosotros nos creemos santurrones o nos creemos mejores que otros, por eso estamos en la iglesia constantemente. Seguir a Jesús significa que vamos a tener las mismas críticas que Él recibió. Él le dijeron, ¿por qué te sientas a la mesa con los publicanos y los pecadores? Los fariseos, cuando le dicen esto, no lo dicen directamente a Él, sino le dicen a sus discípulos. Les dicen, ¿por qué tu maestro, su maestro, se sienta a la mesa con los pecadores? Y en cierto sentido podríamos decir, ellos están en una posición correcta, porque podemos hablar incluso del Salmo número 1, donde dice, bienaventurado el que no se ha juntado con los malvados, ¿verdad? Y entre nosotros, hasta la fecha, se dice que si nosotros nos juntamos con los malos, nos corrompemos también, ¿verdad? Dice el dicho que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Algo bien normal, y especialmente para el grupo de la iglesia, para los fariseos, para los que aplicaban la ley a su vida lo más duro posible, los que pensaban que cumplían de la mejor manera la ley de Dios, y ven a un nuevo profeta, ven a este Jesús, al que ha hecho muchas cosas importantes y que la gente quiere estar con Él, y lo ven sentarse con los pecadores. Si lo pensamos desde la lógica, encontramos que sí es algo lógico que ellos hayan ido y le hayan dicho, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estás juntándote con ellos? Vas a ser mal visto. Tu predicación ya no va a tener el mismo efecto, sino que va a tener un efecto equivocado. Pero Jesús les dice otra cosa. Jesús les dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En otras palabras, les está diciendo, ustedes que son los maestros de la ley, necesitan todavía aprender, porque su enseñanza, su aprendizaje ha sido defectuoso y no han entendido correctamente las palabras del profeta Oseas. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y esto nos llega hasta hoy a nosotros también, que necesitamos aprender lo que significa misericordia. Necesitamos aprender también que Dios no pide nuestro sacrificio y en qué enfoque es el que Cristo da a los fariseos y a nosotros también. El sacrificio que está hablando nuestro Señor no es solamente que está ahora con el sacrificio que Él está a punto de hacer, está quitando todos esos sacrificios que se hacían de animales para que haya un solo sacrificio, el de Él mismo, por los pecados de todo el mundo. Pero también está enseñando que los fariseos no habían entendido bien y ellos estaban enfocados en el cumplimiento externo de rituales, de sacrificios. Estaban viéndolo como una obligación de hacer. Tengo que sacrificar, tengo que seguir. Pero se estaban olvidando de la misericordia, de que todos los sacrificios que se hacían, de que todo el servicio que se hacía a Dios era en respuesta a la misericordia que había tenido Dios para con ellos. Era en respuesta de que Dios los había elegido como su pueblo, de que Dios todavía estaba viéndolos como su pueblo, de que Dios había prometido enviar a su Hijo
el Mesías, el Salvador, para que ellos fueran perdonados. Y que todas las cosas que hacían de sacrificios y rituales eran sombra de lo que había de venir, y esto es nuestro Señor Jesucristo. Misericordia nos habla del amor que se ofrece a quien no lo merece. Tener misericordia de alguien es ver la situación mala que está pasando y apiadarse de él y ayudarle. Esa es la misericordia que ha tenido Dios para con todos nosotros, en que ha visto nuestra situación, ha visto nuestro pecado, ha visto nuestro destino y Él se ha apiadado de nosotros y ha tenido misericordia y ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, el justo por los injustos. Pero aplicándolo nosotros a nuestra vida diaria y aplicándolo hacia los fariseos, aplicándolo hacia el pueblo de Dios, tenemos que ver que no solamente es hacer las cosas por hacerlas, por cumplir, por ir a la iglesia para cumplir algo, para ganar algo por una obra que yo estoy haciendo. Si ayudo a alguien, lo estoy haciendo a veces por cumplir con Dios, por hacer algo para que Dios me vea diferente. Y entonces ya no es una obra de misericordia, ya no es una obra de amor. ¿Qué es una obra de misericordia? ¿Y cuándo es que nosotros, aun cuando asistimos a la iglesia, aun cuando hacemos o queremos hacer la voluntad de nuestro Dios, cómo es que son actos de misericordia? ¿Cómo es que estamos obrando como Dios, como nuestro Señor Jesucristo les pide a los fariseos? Estamos viendo el amor de Dios hacia nosotros y estamos haciendo en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. No para cumplir un mandato, no para ganar el cielo, sino porque Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida que estamos tan agradecidos y estamos sintiéndonos tan forzados en hacerlo, y forzado de una buena forma, ¿verdad? Vemos la necesidad de agradecer a nuestro Dios con lo que tenemos, con nuestra alabanza, con nuestro servicio, con nuestra predicación. No hacemos las cosas por obligación, por cumplir, sino en agradecimiento. ¿Pero qué le agradecemos? Dice nuestro Señor Jesucristo, nuevamente en nuestro texto. Los sanos, versículo 12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Por qué asistimos a la iglesia? ¿Por qué buscamos a Dios? Porque reconocemos nuestra enfermedad, porque reconocemos que estamos enfermos de pecado, porque reconocemos que no podemos librarnos de este pecado por nuestras propias acciones, por nuestras propias fuerzas. Y reconocemos que si seguimos en este camino de pecado, nuestro destino está en los infiernos. Y venimos ante Dios, en su palabra, en la iglesia, sabiendo que Él es el único que nos puede librar. Sabiendo que Jesucristo es el único que ya ha pagado el precio por nuestros pecados. Por eso lo seguimos, por eso lo buscamos. Por nuestro pecado y porque Él es el único que nos puede librar y porque Él es el único que ya nos ha librado de nuestros pecados al sufrir en una cruz, al resucitar de entre los muertos. Nosotros somos parte de las personas que nos dice también en nuestro texto: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El que piensa que es justo, el que piensa que es bueno, no necesita de Dios, no necesita de un Salvador. Pero nosotros los pecadores, los que hemos visto a través de su palabra que no merecemos nada de Dios, que somos pecadores, que merecemos los infiernos, nosotros los pecadores es por quienes Cristo vino a llamarnos. A ti y a mí, que no nos sentimos justos, que sabemos lo que merecemos. A ti y a mí, que sabemos que merecemos estar en el infierno. A ti y a mí nos ha llamado al arrepentimiento,
nos ha dado el arrepentimiento y nos ha mostrado las buenas noticias. Nos ha dicho, tus pecados han sido perdonados, porque tus pecados fueron cargados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque Él sufrió lo que tú y yo merecíamos sufrir. Nosotros hemos escuchado ese mensaje. Hemos escuchado el mensaje de la ley y hemos escuchado el mensaje del Evangelio. Para poder haber disfrutado el mensaje del Evangelio, tuvimos que haber escuchado el mensaje de la ley. Y cuando hemos escuchado el mensaje del Evangelio, hemos sentido un gran alivio. Y hemos visto la necesidad de seguir a nuestro Señor. Porque seguimos pecando, pero Él sigue perdonando nuestros pecados. Porque nosotros que estamos enfermos, hemos encontrado en Él el médico y la medicina. Hemos encontrado el alivio, hemos encontrado la salud, hemos encontrado la salvación. Estimados hermanos en Cristo, en esta época en la cual estamos pasando por situaciones difíciles en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, todavía algo importante por hacer, algo importante por querer y necesitar es seguir a Jesús. Porque en medio de esta pandemia, en medio de todos los problemas, Él está con nosotros. En medio de toda esta situación, Él sigue sanándonos espiritualmente. Él sigue perdonándote tu pecado y perdonándome mis pecados. Él sigue cuidando de todo el mundo y buscando que su palabra llegue a todas las personas, porque no quiere la muerte del impío, dice la palabra de Dios, sino que viva. Por eso vino a dar su vida, para que todos escuchemos su mensaje y podamos ser salvos de nuestros pecados. Y podamos al fin, con esa esperanza que tenemos, estar al lado de nuestro Señor en los cielos. Amén. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Cantemos ahora el ofertorio. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Todopoderoso y eterno Señor, grande eres en amor y fidelidad para cada uno de nosotros. No nos tratas conforme a nuestros pecados, sino que nos tratas conforme al sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Señor, porque hasta este día nos has cuidado, nos has guardado de todo mal y peligro en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Te agradecemos porque también nos has concedido la fe en tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos porque lo enviaste a cumplir perfectamente la ley por nosotros, pero también porque Él sufrió lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Te agradecemos, Señor, porque nos permite seguir estudiando tu palabra, aprendiendo de ti. Y aún a pesar de las dificultades, nos permite seguir adorándote con un mismo espíritu, con un mismo sentir. Permite, Señor, que podamos servirte correctamente,
que también podamos adorarte como tú lo mereces, que podamos aplicar tu palabra a nuestra vida día tras día. Pero también, Señor, te pedimos tu perdón porque sabemos que fallamos constantemente y hacemos lo malo delante de tus ojos. No nos tomes en cuenta nuestros pecados y permite que nos refugiemos en la hora perfecta de nuestro Señor, tu Hijo, que la hizo por nosotros. En este día también, Señor, te pedimos que guardes a todos los que están padeciendo por enfermedad, por problemas, por situaciones difíciles, físicas o espirituales, en su cuerpo, con su familia, con su trabajo, por aquellos que por causa de esta enfermedad que nos está aquejando hayan perdido su trabajo o que estén pasando dificultades por lo mismo, ya sea que hayan sido contagiados o que estén teniendo problemas por la situación que está pasando nuestro país, el mundo entero. En este día, Señor, te seguimos pidiendo por la señora Genoveva Elizabeth Ledesma para que le des pronta recuperación, y también te agradecemos porque a su esposo ya le has dado la salida de esta enfermedad, pero seguimos pidiéndote por toda su familia, por la familia Luna Ledesma. También la señora Rosa Isela Ledesma, que también, gracias Señor, que has permitido que salga con bien de toda esta enfermedad. Y ahora, Señor, te pedimos también por Salma Viviana Ledesma Vega, por Omar Fernando Delgado Bielma y por la niña Alison Aitana Delgado Ledesma. Tú sabes que tuvieron un accidente y están en recuperación. De acuerdo a tu voluntad, te pedimos que esa recuperación sea pronta. Y Señor, que tu palabra esté con ellos, que puedan escucharla, que puedan volver sus oídos hacia ti. Y Señor, hay tantas cosas que queremos pedirte. También te pedimos por nuestra hermana Socorro Rodríguez. Tú sabes las diferentes dolencias que tiene. De acuerdo a tu voluntad, sánale. Por todos nuestros hermanos que están pasando por alguna tribulación, por alguna enfermedad, y que tú perfectamente sabes lo que ellos están pasando. Permite que nosotros, los que estamos enfermos, no solamente física, sino también espiritualmente, vayamos ante ti, que eres el médico de médicos, como lo escuchamos en este día. Tú has venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento, y los que necesitan de médicos son los enfermos, no los sanos. Nosotros estamos enfermos de pecado y te necesitamos día tras día. Necesitamos de tus promesas, necesitamos de tu salvación, de la esperanza que nos ofreces. Estas y otras cosas que tú quieras que te pidamos, te las pedimos no porque lo merecemos, sino en el nombre de aquel que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, a Jesucristo nuestro Señor, el cual nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos ahora la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Pues nuevamente estamos agradecidos que nos estén acompañando en nuestros servicios de adoración, en nuestras misas de cada semana. Próxima semana seguiremos teniendo nuestro servicio de adoración a las 11:30. Están cordialmente invitados a seguirnos por esta página. Y tenemos estudios
bíblico sobre la carta a los Efesios los viernes a través de la sala de Messenger que tenemos en el grupo de estudio. Viernes a las 6 de la tarde, están todos cordialmente invitados. Y en esta semana vamos a iniciar un poquito de estudio de catecismo, vamos a tener otro horario, pero les vamos a estar informando a todos ustedes a través de nuestra página de las fechas y los horarios. Para los que quieran más información, por favor, contacten con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Que Dios les colme de bendiciones en cada una de sus actividades de esta semana. Sigamos orando unos por otros y primeramente Dios, que Él nos permita pronto ya poder reunirnos. Vamos a finalizar nuestro servicio de oración cantando nuestro último himno, el himno 240. Gloria cantemos.